Caos, desorden y protestas de la oposición en el Senado. La planadora de Morena y aliados aprobó la supremacía constitucional. De esta manera no habrá amparo, acción de inconstitucionalidad ni controversia alguna que pueda revertir cualquier reforma aprobada por la mayoría en el Congreso, la mayoría de Morena. Con uno, Rubén Rojas informa. En medio de protestas con megáfonos, pancartas y lonas en el Pleno, el Senado de la República aprobó las reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución que posibilitan interponer controversias, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo para impugnar modificaciones a la Carta Magna. La tercera sesión del día inició a las 20 horas con 26 minutos bajo el augurio de más de 8 horas de discusión, pues primero se debían desahogar 24 votos particulares. Es una irresponsabilidad monumental. Están anulando la posibilidad de que exista un tribunal constitucional. Entiendo que están cegados por su pleito con el Poder Judicial, pero México no se merece que lo metan en este pleito. El líder de la mayoría respondió los señalamientos. Mucho menos tienen los números, tienen la representación suficiente en esta Cámara para impedir que esta reforma pase. Pues están solamente a base de chicanadas, de mentiras, de discursos falsos, intentando construir una realidad que simple y sencillamente no es la realidad del México de hoy. El PRI quiso regresar al foco de la discusión. Hay que saber perder, pero lo más importante, hay que saber ganar. Sepan para qué les dio el mandato el pueblo, y el pueblo no les dio el mandato para destruir este país y para destruir a la República. Apenas 3 horas de discusión inició el ulular de megáfonos. Pedimos a la bancada de Acción Nacional que guarden silencio. Declaro un receso de 10 minutos. La sesión se reanudó en desorden con los posicionamientos de los partidos y quien subió a tribuna lo hizo con una marea de cartulinas de la oposición y de Morena. Esta reforma lo que impide es que cualquier mexicano el día de mañana pueda poner un amparo, que los diputados o senadores podamos meter una acción de inconstitucionalidad. Lo único que nosotros pedimos es, está bien, tienen la mayoría para pasar las reformas, solamente dejen la libertad jurídica porque fue una lucha progresista que ustedes también dieron. Esas son las maneras, esos son los circos que ustedes hacen, son cirqueros, mentirosos, contra la patria. Nosotros respetamos a la patria. A las 0 horas con 10 minutos de este viernes inició la discusión en lo general, pero al no haber oradores registrados se abrió el tablero de votación. Con 85 votos a favor y 41 en contra se aprobó en lo general el dictamen. En menos de 10 minutos fueron rechazadas todas las reservas y a las 0 horas y 33 minutos con una mayoría calificada de 85 votos a favor y 41 en contra se aprobó en lo particular la reforma constitucional. Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su dictaminación, con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Rubén Rojas. Pasado todo este caos, la minuta sobre la supremacía constitucional llegó ya inmediatamente a la Cámara de Diputados. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. El bloque oficial decidió discutirla y votarla el próximo domingo.
No van a ver la Serie Mundial ni las carreras, les vale. Quieren su supremacía constitucional. No van a dispensar ni van a abreviar trámite alguno. La discusión en el Pleno se dará seguramente el próximo martes. Tengamos un debate de altura siempre. Vamos a tener diferencias, pero somos un parlamento, estamos para escucharnos, para dialogar, para debatir civilizadamente. Pediría que por favor respetemos los tiempos señalados en el reglamento y que nos den suficiente antelación para estudiar un tema de gran trascendencia para la vida jurídica de nuestro país. Es probable que estemos deliberando y discutiendo martes, miércoles o jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados. Así es de que no vamos a dispensar trámites para que se dé una discusión amplia. La presidenta de la República se lanzó contra los críticos de la reforma de supremacía constitucional. Claudia Sheinbaum descarta tratarse de imponer el autoritarismo al ningunear al Poder Judicial. El amparo no es procedente frente a cambios constitucionales, se pusiera en la Constitución. Entonces, ¿qué aprobaron en el Congreso? Eso mismo. Que en el caso del amparo, lo mismo que decía la ley. Es decir, el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales. Eso ya existía en la ley. Al respecto, según el magistrado Juan José Olvera, el blindaje a las reformas constitucionales no impide la impugnación o los juicios de amparo. Es muy pronto para hacer especulaciones sobre el éxito o fracaso de los cambios constitucionales aprobados esta madrugada en el Senado y le digo el próximo martes con toda seguridad en la Cámara de Diputados. Me parece que todavía es muy temprano para estar especulando sobre el éxito y eventualmente sobre la constitucionalidad o no de ese proceso. Los ciudadanos podrían considerar que esa reforma es inconstitucional, podrían presentar demandas de amparo, podrían eventualmente formularse acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y eventualmente los jueces, ahora sí en el terreno judicial, podrían con independencia judicial decidir si admiten una demanda de amparo, si la tramitan, si conceden suspensiones. Permítame un enlace telefónico en este momento con el constitucionalista Francisco Burgoa. Él seguramente estará muy interesado en comentarnos en este momento qué nos espera a los mexicanos y a nuestra democracia con esta supremacía constitucional impuesta por legisladores de Morena, evidentemente por instrucciones de la Presidencia de la República. Francisco, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto saludarte. Muchas gracias. ¿Qué nos espera, Francisco? ¿Qué nos espera a los mexicanos? ¿Qué le espera a la democracia? ¿Hacia dónde va México? ¿Al autoritarismo? Me llama mucho la atención, y de cierta forma es entendible, que la presidenta Sheinbaum minimice los comentarios que provienen de los críticos de esta reforma, entre esos me incluyo yo, en cuanto a que no es algo bueno para nuestra democracia constitucional tener una reforma que esté blindando las futuras reformas constitucionales, y no solamente las futuras, Pepe, sino también las pasadas, como es la reforma judicial, porque de ahí parte todo, de que hoy el Poder Judicial tiene distintos recursos en contra de la reforma judicial y que existe la posibilidad de que pudiera en un momento dado la Corte declarar la invalidez de esa reforma judicial. Para evitar esa posibilidad, Morena impulsó esta reforma que conocemos, en donde ningún recurso jurídico, llámese amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, va a proceder en contra de reformas a la Constitución. ¿Esto qué quiere decir, Francisco? ¿Que vamos a la dictadura de la mayoría en el poder? Yo lo que considero es que estamos en una democracia que está aparentemente siendo utilizada para estar construyendo una dictadura. Yo sí lo considero, Pepe, porque de lo contrario, ¿cómo es posible que se le quite al Poder Judicial, a la Suprema Corte, su carácter de máximo tribunal constitucional para revisar cuando se cuestione
que una reforma constitucional tenga, por ejemplo, violaciones al proceso legislativo, si no hay quórum, si no se discutió como debiese ser, si no hay un cumplimiento a todos los pasos del proceso legislativo, no se va a poder cuestionar por la forma, el procedimiento, pero mucho menos por el fondo. Y aquí es donde hemos comentado ejemplos que pueden ser sumamente graves o exagerados, pero ¿qué es lo que dice la oposición? Los minimizan. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si el día de mañana el Partido Verde, que ha sido un promotor de la pena de muerte, que se decida restablecer la pena de muerte en la Constitución? Bueno, o la esclavitud, ¿no? O la esclavitud, o la mutilación de manos, o restringir la libertad de expresión. No se va a poder hacer nada, no va a haber un mecanismo jurídico. O la reelección presidencial. Exactamente, Pepe, no se va a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va a blindarse ese tipo de cuestionamientos respecto de reformas constitucionales. Ahora te voy a decir una cosa. Sí, ha dicho la Presidenta de la República que esa es la voluntad del pueblo. ¿Eso es demagogia? Por supuesto que es demagogia, porque el pueblo, quiero que hagan realmente una encuesta seria para consultarle al pueblo si conocen esta reforma de la llamada supremacía constitucional, si el pueblo votó porque se estuvieran blindando las reformas constitucionales, que quiero que realmente se haga una encuesta para ver si se conoce, porque es algo muy técnico que muchas veces dentro de lo técnico se pierde la importancia para nuestros derechos y libertades. Francisco Borgoa, a esto no se ha atrevido ni Venezuela. Exactamente, ni siquiera Venezuela ha llegado a ese punto. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos con todo este tipo de reformas? Pues a seguir concentrando el poder y sobre todo no permitiendo que se le cuestione al poder, aún con decisiones que puedan ser autoritarias. Hoy es la noche triste de la democracia, ¿crees tú? Pues mira, yo creo que es una de muchas más, tío. El tema de la aprobación de la reforma judicial, pues yo creo que fue una, hoy, anoche fue otra, más la que venga de la Cámara de Diputados, más las que se sigan acumulando, pero de que no son buenas noticias, no lo son, precisamente por eso. Y ok, ¿qué es lo que nos dice el oficialismo? No nos preocupemos, porque simplemente no van a hacer nada autoritario, ni van a aprobar reformas que puedan ser violatorios de derechos humanos ni violatorios de principios fundamentales. De acuerdo. Okay, entonces Morena Francisco Borgoa va a poder escribir en la Constitución lo que se le pegue la gana. Absolutamente, y no se le va a poder cuestionar, y que inclusive va a dar paso entonces a que quieran convocar a un Congreso Constituyente para tener ya ahora sí una Constitución de principio a fin, tal cual como ellos quieran. Pues te agradezco mucho el haber podido conversar contigo sobre la urgencia y la importancia de lo que hemos atestiguado en horas de esta madrugada en el Senado de la República, y atestiguaremos, ten la seguridad, en la Cámara de Diputados el próximo martes, cuando suba al Pleno lo que van a aprobar el domingo en comisiones, el dictamen que se apruebe el domingo en comisiones. Efectivamente, Pepe, vienen temas que hay que seguirles dando seguimiento, y sobre todo por el futuro y el impacto que tendrá en esta democracia constitucional que se está desfragmentando. Muchas gracias, Francisco Borgoa, gracias por tomar esta llamada. Con todo gusto, Pepe, fuerte abrazo, buenas noches. Fuerte abrazo para ti también. Él es abogado constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.